Bienvenida y bienvenido. Hoy ponemos el foco en la Asamblea General de la ONU. El 26 de septiembre de 2025, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dio un discurso, que ha generado muchísima reacción. Tenemos un análisis detallado y vamos a meternos a fondo. Así es. La idea es mirar no solo lo que dijo, cómo lo dijo, sino también la respuesta internacional, que fue, bastante llamativa, ¿no? Y todo el contexto jurídico y político que hay detrás. ¿Te refieres a la orden de arresto, de la CPI y todo eso? Exacto. Desde la orden de la Corte Penal Internacional hasta la ola esta de reconocimientos del Estado palestino. Queremos entender un poco las claves de esta situación tan tensa. Vale, perfecto. Pues entremos en materia. El tono del discurso. Bastante duro, ¿no? Desafiante, se ha dicho. Sí, combativo incluso. Uno de los puntos que más ha resonado es la negación total de la hambruna en Gaza. Dijo que Israel facilitó millones de toneladas de alimentos. Ciertamente. Y aquí lo llamativo es el choque, frontal, con los informes de la propia ONU. A ver, la clasificación IPC, que tiene el respaldo de Naciones Unidas, confirmó irrefutablemente hambruna en la gobernación de Gaza en agosto. Y lo calificó de desastre provocado por el hombre, si no recuerdo mal. Exacto. Y los informes de septiembre incluso dicen que ha empeorado. Pero Netanyahu, calificó las acusaciones de genocidio de libelos de sangre y directamente de broma. Una desconexión muy fuerte con los organismos internacionales, sí. Y además de negar la hambruna, también cargó contra la solución de dos estados, ¿verdad? Sí. La llamó locura y suicidio nacional. ¿Qué mensaje busca enviar con eso? Sobre todo cuando aliados clave, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, acaban de reconocer a Palestina. Precisamente. Esa crítica tan áspera, llamar a esos reconocimientos una vergüenza indeleble, que recompense el asesinato de judíos, llega justo cuando estos socios importantes de Estados Unidos dan ese paso. ¿Cuántos países reconocen ya a Palestina? Ya son 159 de los 193 miembros de la ONU. Así que, parece una señal clara de la creciente impaciencia internacional, ¿no? Con la posición de Israel. Y quizás un intento de Netanyahu de reafirmarse ante su público. Claro. Y en esa línea de reafirmación prometió acabar el trabajo contra Hamás en Gaza, describió la guerra como una lucha en 7 frentes contra la barbarie. Sí. Y no faltaron sus elementos visuales, ¿no? La chapa esta. Sí, sacó una chapa con un código QR sobre los ataques del 7 de octubre y luego un mapa para hablar de una supuesta maldición regional. Es su estilo. Marca de la casa, sí. Pero quizá lo más impactante visualmente fue la reacción en la sala, justo cuando subía al podio. Un boicot coordinado. Más de 100 diplomáticos de más de 50 países se levantaron y se fueron. ¿De qué tipo de países hablamos? Pues mira, países árabes, musulmanes, africanos y bastantes europeos también. España, por ejemplo, ni siquiera asistió. Parece que fue una acción concertada con otros socios europeos. Fue una imagen de vacío muy potente, la verdad. Un vacío importante, aunque no total. La delegación de EEU sí se quedó y, parece ser, aplaudió. Sí, ellos se quedaron. Y mientras dentro pasaba esto, fuera, en Nueva York, había protestas contra Netanyahu, ¿no? Llamándole criminal de guerra. Efectivamente. Miles de personas protestando, aunque también había algunas manifestaciones más pequeñas de activistas israelíes antigubernamentales, hay que decirlo. Vale. Todo esto, además, con el telón de fondo legal de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, noviembre de 2024, ¿no? Exacto. Contra él y contra Yoav Gallant, que era su ministro de Defensa entonces. Las acusaciones son muy serias, crímenes de guerra y lesa humanidad. Y mencionan explícitamente el uso del hambre como método de guerra. Y eso tiene implicaciones reales. Son 125 países los que tendrían que detenerlos si entra en su territorio, ¿no? Eso es. Como miembros de la CPI tienen esa obligación legal. De hecho, su viaje a Nueva York ya implicó ciertas precauciones. ¿Evitó espacios aéreos de países miembros, como Francia, puede ser? Sí, y Eslovenia le prohibió la entrada explícitamente, citando la orden de la CPI. Vaya. Así que, el boicot en la ONU y esta situación jurídica con la CPI pintan un cuadro de aislamiento que no es solo político, ¿sabes? Tiene una dimensión legal clara.
Se le señala como presunto responsable de crímenes graves. Exacto, ante una parte muy importante del mundo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, el discurso y la reacción en la ONU son como la manifestación de una fractura muy, muy profunda. Sí, totalmente. El discurso, lejos de buscar puentes, parece pues una estrategia de confrontación ante la presión global, incluso negando hechos documentados por la ONU como lo de la hambruna. Y el boicot fue la imagen perfecta de ese aislamiento, ¿no? Quizá nunca se había visto algo así a esa escala en la Asamblea General. Probablemente no. Pone de manifiesto un choque de narrativas brutal. Claro, por un lado Netanyahu presentando a Israel como, bueno, luchando contra la barbarie, y por otro, gran parte del mundo, incluso instancias judiciales, viéndolo como alguien que vulnera el derecho internacional. Y que causa una catástrofe humanitaria. Sí, sin duda. El evento refuerza esa imagen de líder acorralado pero que responde. Bueno, redoblando el desafío a la comunidad internacional. Profundiza las divisiones. Y esto nos deja con una pregunta importante, ¿no?, para reflexionar. ¿Qué pasa cuando las partes de un conflicto operan con narrativas tan radicalmente opuestas sobre la misma realidad? Uf, ¿Cómo se puede siquiera empezar a buscar una solución así? eso es la gran pregunta. Muy complicado. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.